Agradezco al ATE de compartir nuestras preocupaciones de qué le pasaría a los sistemas de transportes en Lima en caso de un terremoto, como la experiencia de reciente terremoto de Maule en Chile del 10 y de Tohoku en Japón el año 11. Por ejemplo, en caso de que falte energía eléctrica, como pasó en Tohoku, cuando falló el Fukushima 1, un sistema nuclear, simplemente se quedaron sin corriente. En Tokio ningún metro funcionó y tuvieron que regresar a pie. Hubo tal congestión en el tráfico, quizás como lo que hay actualmente en Lima. Entonces, la sugerencia de presentar esto lo voy a poner en el contexto de sistemas públicos vitales que está formado agua, alcantarillado, energía, transporte y comunicaciones. Todo eso se le da énfasis porque muchas veces he presentado sobre daños en edificaciones, suelo, etcétera. Yo creo que es una buena oportunidad de presentar el riesgo en sistemas de transportes vinculado a los sistemas públicos vitales en general. Bueno, creo que todo el mundo está con ganas de almorzar, así que no me voy a pasar el tiempo. Aquí tengo mi reloj para que no me den la tarjeta roja. ¿Ok? Este es para avanzar, ¿no? Sí. Ya, ok. Perdón. Alguien que me corrija, pantalla plena, por favor. Ahí, ok. La próxima, alguien que me maneje mejor para... Tengo bastante vista y como tengo media hora la voy a pasar más o menos a velocidad CD. Ok, ¿no? Ok. Voy a tratar de sintetizar. ¿Por qué los desastres no se gestionan bien? Porque no hay una buena comunicación entre lo que hace investigación y lo que aplican. En segundo lugar, por la experiencia que tenemos en el terremoto de Risco, bueno, los daños fueron muy similares a lo que he visto en 18 casos en las Américas, en Japón y China. De tal manera que me dediqué a ver por qué estamos fallando. Nosotros copiamos a lo que pasó en el eje cafetero. Ellos habían tenido no hace mucho tiempo, el desastre de Armero, de tal manera que pusieron que dividieron en sectores, cada uno con su responsable de costo, metas y plazos. En cambio, ¿cuál es la conclusión que tenemos después de Pisco? Una autocrítica. Las universidades peruanas no están formando los profesionales que el país necesita para la gestión de riesgo de desastre. Bueno, en lugar de criticar mucho, le dirigí una nota al presidente de Asamblea de Rectores, parece que la han ocupado, así que no hay otro remedio que lo que hacemos los profesionales. Nosotros aplicamos el 95% de cosas aprendemos por nuestra cuenta. Así que ahora nos damos una tarea todo de autoeducarnos en gestión de riesgo de desastres. Bueno, eso ya está. Felizmente, los dos gobiernos han tenido una política coherente. Me acuerdo que en diciembre del año 10 recibí una invitación del Palacio diciendo que la gestión de riesgo de desastre iba a ser la política Estado 32ª. Felizmente me soplaron que iba a hablar 20 minutos en un mensaje a la Nación, de tal manera que fui preparado. ¿Y este gobierno qué ha hecho? El Decreto Supremo 111 PSM de noviembre del año pasado, que hace obligatorio que todos los funcionarios gestionen el riesgo de desastre para que se protejan la vida y las inversiones que se realizan. Tal como les había adelantado, esta pequeña charla está en el contexto de servicios públicos vitales. Yo creo que en inglés es muy descriptivo, Lifeline Network, o sea, líneas de vida. Y en ese contexto es que nosotros estamos poniendo. Los servicios públicos están interconectados. Imagínense con falta de energía eléctrica todos los que producen. Ningún tren eléctrico funciona, para comenzar, que es el tema que se está tratando aquí. Y en el caso de falta de agua potable, por encargo del Banco Mundial, estudié qué pasó en Northridge, en California, y en Kobe. ¿Qué pasó
en Northridge. Simplemente se fallaron todos los sistemas de agua potable. Donde hubo la ecuación de suelo, muy vinculado al suelo. Ustedes superponen el número de fallas por kilómetro sobre el suelo y verán que coinciden plenamente. O'Rourke hizo esta investigación. Y en el caso, en este caso se necesitaron cientos de camiones cisternas para proveer de agua al norte de Los Ángeles. Aquí, ¿cuántos camiones cisternas necesitaríamos si es que falla el sistema de agua? En el caso de Japón, de Kobe, después de 3 meses se perdió la paciencia oriental y los paisanos de mis padres comenzaron a protestar muy fuerte. Se fue la paciencia oriental. Entre los últimos adelantos que se han logrado es que mediante el estudio de los desplazamientos cosísmicos, o sea que aquellos que suceden simultáneamente con el terremoto, se ha podido modelar, por ejemplo, en base a la información macrosísmica, el terremoto de 1746, y se encontró que en instrumentos virtuales se determinara que en la punta iba a tener 8 metros de altura, en el Callao 10 y en Costa Verde 22 metros. Ustedes comprenden que eso también afectaría los sistemas de transporte. Yo creo que uno de los sistemas más interconectados es transporte con energía. Ya vamos a ver con unas vistas que vienen después. Eso ya les mencioné, de tal manera que nos ahorramos la práctica. ¿Qué tenemos en Lima? ¿Qué nos conecta? El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao. Vamos a ver cuál vulnerable es el Puerto del Callao. Las carreteras panamericanas norte-sur, las vías de interconexión y toda la maraña que tenemos en Lima metropolitana. Como les dije, hicimos un estudio para el Banco Mundial, que no sé por qué hasta ahora no lo publican, de repente lo hice mal, no sé. Como ustedes observan, para cada sistema, agua y alcantarillado, he logrado juntar a CEDAPAL con el gobierno regional del Callao. Y estamos viendo cómo comenzamos a reducir el riesgo de las tuberías viejas y el suelo blando que se había formado mucho en el Callao. Es un tema concreto que está avanzando. En lo que respecta a energía. Hace 2 semanas dicté una conferencia en Energía y Minas y les dije las consecuencias que habría si el sistema eléctrico para Lima metropolitana falla. Me pregunto si del norte y Luz del Sur tienen un plan de contingencia. Hay los 2 últimos sistemas vitales, transporte y comunicaciones, le corresponde justamente al sector que ahora organiza esta conferencia. Como hemos dicho, los sistemas de transporte pueden sufrir severos daños, que va a ser abordado en lo que resta en el tiempo que me queda. Y ustedes deben haber visto unos avisos del MTC que dicen que en caso de que haya un terremoto hay que llamar a un teléfono que es satelital. En Japón colapsó todo menos ese sistema. Hay un número que hay que llamar y yo creo que eso funcionó en Japón. Hace ya casi un año recibí un documento muy importante. Un economista, Ricardo Palma Valderrama, me trajo del Japón el informe del gabinete del gobierno de Japón, escrito al estilo del Banco Mundial. Eso se puede bajar de internet y es un resumen de todos los estudios que hicieron las entidades más representativas del Japón y que se concluye un documento muy valioso. Ese documento, repito, lo pueden bajar del Banco Mundial y no tienen que estar como yo entrando tantas veces en internet para ver qué pasó. Esto como que sintetizó todos esos estudios. Ahora hay otro, el gobernador Nomura,
seguramente los que se dedican a cuestiones de negocio, etcétera, conocen este conglomerado que tiene como 27.000 empleados en las principales capitales del hemisferio norte. Los dos informes concluyen en que la mejor manera de comprender los desastres y tomar medidas de mitigación es estudiar los desastres pasados, que justamente es lo que hemos estado haciendo en el país. Este es el informe del Banco Mundial, ahí está donde se puede entrar. Yo les recomiendo que lo lean porque sintetiza todo lo que ocurrió en Japón y tiene valiosa enseñanza en todas sus partes, y hay recomendaciones especiales dirigidas a los países en vía de desarrollo que no pueden desarrollar sus infraestructuras a un costo tan alto como se realiza en Japón. Bueno, acá hay todos los estudios que hemos hecho en el Perú. Uno de los que más ha aportado es el doctor Silgado. Él recopiló mucha información de lo que ha ocurrido, estuvo en Sevilla, en el Archivo de India. Todo el resto simplemente lo copió al doctor Silgado y muchas veces sin siquiera mencionar su nombre. Nosotros hemos estudiado casi todos los terremotos, especialmente en el año 70 para acá, también lo de Northridge, en California, el de ocurrió en San Francisco, el de Kobe, y de la península de Sichuan en China. Bueno, ahí están lo que hemos visto. Quiero mencionar que cuando estuve en Colombia dirigiendo un proyecto, tuve relaciones muy cordiales. Los profesionales colombianos tienen un alto nivel profesional, académico y calidad humana. Yo fui como jefe de proyecto, me acuerdo para el caso de deslizamiento, el profesor García de la Universidad de Colombia me enseñó él a mí. Así que eso es lo que ocurre con algunos jefes de proyecto que aprenden de la gente que supone deben asesorar. Bueno, ahí lo que pasó en Japón y en Chile. Eso es Chile, con las intensidades. Bueno, ¿por qué afectó tanto Chile? Porque allí viven casi 13 millones de habitantes, el 72%. Las pérdidas llegaron a unos 30.000 millones de dólares. Ahí está el cuadro. Creo que una de las cosas que vale la pena resaltar es lo que está al último. Un alto porcentaje corresponde a daños estructurales y contenidos. En Japón ha ocurrido lo mismo, en California también. Nosotros todavía estamos preocupados que no se nos caigan los edificios, de tal manera que lo que hay adentro todavía no importa mucho. Esto pasó en Chile, principalmente por la ecuación de suelo. Chile tiene buena ingeniería. Por la ecuación de suelo, son los temas de transportes, se voltearon otro caso de ecuación de suelo, son sistemas de transporte. Ahora Japón. Bueno, nunca es tiempo para aprender. He ido más de 40 veces a Japón y recién al registro me enteré que Japón está en la placa norteamericana tal como indica. Ahí están todos los datos macrosísmicos, terremoto de Tohoku del año 11. Esto sí es importante. Esto lo reprodujo la revista Science en junio del año 2011 como un aporte. ¿Qué es lo que se tiene acá? Bueno, como ustedes observan, lo rojo es levantamiento y este es hundimiento. Eso se midió de manera muy precisa con GPS y otras cosas. Ahora, aquí tenemos una península que se trasladó hacia el oeste más de 4 metros. 4, 3, 2, 1. Hasta el mar del Japón, esto se desplazó de 4 a 1 metro. Ahora, eso valida el modelo que se tiene para la generación de terremotos en zonas de subducción que nos afectan toda Sudamérica, Colombia, Perú y Chile. Y aquí tenemos, esta es la placa que subduce debajo, y cuando ocurrió el terremoto esto se movió bruscamente varios metros, 17 creo,
esto se elevó y esto se hundió. Bueno, justamente inspirado en este modelo es que tomando los datos del terremoto, datos macrosismos de terremoto de 1746, es que se logró simular el tsunami que destruyó el Callao en 1746. Ustedes ven que las cosas avanzan muy rápido. El tsunami, acá, bueno, las pistas cercan a la zona de inundación, bueno, se van a dañar. Este es un edificio concreto que resistió el tsunami, toda la parte portuaria se destruyó. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el Perú ya hay 2 tesis de maestrías, una de ellas de Johnny Condori, que vino de Moquegua. Bueno, al comienzo nadie le quiso hacer mucho caso porque vino de una universidad de provincia. Yo le evalué y acaba de terminar su tesis de maestría. Yo simplemente le dije, mira, si en el Japón la presión del tsunami es triangular, como ustedes saben, yo le dije, mire, eso sale muy fuerte, trúncala, ponle un forma, un trapecio. Estuve investigando y encontré una tesis de doctorado del año 11 en Hawái. Tenía 3 términos complicados, graficó al comienzo, logró eliminar el tercer término, después siguió trabajando y actualmente la fórmula de la tesis de Condori, que está por sustentarse en la UNI en estos días, da una fórmula muy simple. Seguramente él se va a ir a Oregon a continuar su doctorado, pero es el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo, porque lo que nosotros pretendemos es tener en nuestras normas edificios que residan terremotos y tsunamis. Eso es lo que le pasó al aeropuerto de Sendai, le inundó. El 11 de junio, el 5 de junio estaba acá y el 6 de septiembre ya estaba totalmente operativo del año 11. Bueno, eso es lo que le pasa a los edificios en caso de tsunamis. Ustedes ven que los primeros pisos se destruyen, es un edificio de acero, es un parqueo, el agua pasa por abajo y no le pasó nada, está en zona de inundación más o menos importante. Bueno, eso no lo cargaron a hombro, sino el tsunami lo depositó ahí. Bueno, yo creo que este gráfico ilustra la filosofía con que se enfrentan los eventos con periodos de retorno de 1000 años. Bueno, nosotros hemos determinado cuál sería la altura de ola en caso de tsunamis que tengan un periodo de retorno de 1000 años. A la izquierda tenemos una presa, un muro que resiste tsunamis. Ustedes observan que no pasa nada. Pero cuando se tienen eventos extremos, entonces es muy difícil diseñar estructuras que resistan el tsunami completamente o cualquier efecto. En ese caso hay que combinar con medidas no estructurales, como por ejemplo proteger a la población. Bueno, en este momento se está desarrollando el plan maestro para un acuario en Lima y lo están ubicando en Costa Verde. Felizmente un sitio donde sí se permite evacuar la población. Yo creo que es rentable para el Estado porque son 100.000 metros cuadrados. Pónganle nomás a cuánto el metro cuadrado, $500. Entonces yo creo que la recuperación de ese terreno justifica medidas estructurales que se puedan tomar, eso acompañado por medidas no estructurales de proteger a la población que esté visitando el acuario. Es un proyecto que se está gestando en este momento. Bueno, ¿se imaginan cómo llegó ese barco arriba? Eso para que lo piensen a la hora del almuerzo. Esto le pasó a otro edificio. Bueno, edificios de 4 pisos se volcaron, fallaron por la ecuación o como sea. Nuestra conclusión preliminar es llegar, por el caso para la parte del Callao, inundable por tsunami, llegar a edificios de 12 a 14 pisos, porque eso permite tener columnas y muros fuertes en el primer piso. Como el terremoto no actúa simultáneamente con el tsunami, de tal manera que diseñamos un edificio de 12, 14 pisos, ahí estamos seguros que va a servir para evacuación vertical.
y además el tsunami, que para el caso del Callao comienza a llegar después de unos 25 o 30 minutos, no había problema, de tal manera que un diseño de edificios que resistan tsunamis no sería más costoso. Esto es vía transporte, diseñado para que resistan tsunami y terremoto. No le pasó nada. Acá hubo una dama del municipio de Minami, San Rico. Ella se quedó hasta último momento por la radio orientando a la gente para evacuar, hasta que lamentablemente el mar se la llevó. Los sistemas de transporte están íntimamente vinculados con la energía, bien sea combustible, como en este caso. Ustedes ven que sí falló. Si fallan los depósitos de gas o combustibles líquidos, pues nos quedamos sin energía para producir, quedamos sin combustible para producir energía. Esto es lo que le pasó al Fukushima 1. Ustedes observan, hay dos paradas. Una parada automática, el shutdown se produce tan pronto un sismo pasa a cierta intensidad. En todos los otros casos hubo el enfriamiento que se llama enfrío. Una vez que el reactor deja de funcionar, bajan los aisladores, entonces todavía queda calor remanente. Entonces eso se enfría con elementos secundarios. En el caso de Fukushima 1 se tenían generadores eléctricos, lamentablemente se ahogaron y por eso no se pudo controlar esto. Ya se me está terminando la hora, así que voy a tener que correr. Eso es lo que le pasó a Fukushima. Ustedes observan a la izquierda abajo, esto se ahogó. Fukushima 1, lo que pasó a los sistemas eléctricos por terremoto y tsunami, es un generador, un transformador portátil. La gente en Tokio, cuando no hubo electricidad, tuvo que regresarse a pie, utilizando la vía expresa. Eso es lo que le pasó en Tokio. Ustedes observan que en la parte baja, ahí prácticamente los carros están parados. Toda la parte central de Tokio, eso le pasó. Y les repito que va a pasar en Lima cuando los semáforos no funcionen y el policía se ha ido rápidamente a ver cómo está la familia. En Perú, ¿qué enseñanza tenemos? Las conclusiones son las mismas que en el año 7, que es lo que ha pasado en Maule y también en Tohoku. O sea, hay un consenso en la comunidad técnico-científica internacional que la influencia de las condiciones locales, suelo, topografía, geología son críticos para cualquier proyecto. Y le voy a presentar solamente dos casos porque el tiempo se me está acabando. Esto es el mapa de peligros que hicimos 6 años antes del terremoto. Y los daños ocurrieron en 1, 2, 3 y 4, peligro muy alto y alto. Aquí está. Y aquí en el próximo sí voy a tener un poco. Las 4 primeras, el volcán, ese muro que caminó, el 3 no es un gigante, sino que su casa se le hundió. El otro, el borde se hundió. Y a 2 cuadras de la Plaza de Armas tenemos una iglesia de adobe y esta otra. Está encima del plano de falla. A pesar de eso, acá la intensidad fue 9 y acá 5 o 6. Yo creo que si era un reactor nuclear se coloca en terrenos como estos, que ni siquiera es roca, sino es suelo conglomerado seco y compacto, no pasa nada. Bueno, ¿qué herramientas disponemos? Este es daño sísmico en sistemas elevados en Loma Prieta, Nochis y Kobe. Este es lo que pasó en Kobe, es bien conocido de tal manera que no voy a insistir. Esto es lo que pasó en la zona de suelo blando de San Francisco en el año 89. Bueno, 60 las Transpacífico en el norte de Turquía, pasa paralelo a la fala Anatolia. Entonces, allí puentes, pasos a desnivel, etcétera, son construcciones relativamente modernas que fallaron. ¿Qué fallaron? Los topes por corte en los apoyos de las vigas,
los apoyos poliméricos también fallaron. En fin, aquí hay enseñanza que creo que puede ser útil porque se trata, repito, de un sistema relativamente nuevo, que a todo su largo de las Trans-Europa es paralelo a la falla, de tal manera que en todo su tramo se tiene intensidades altas. Una pequeña propaganda, eso también está en mi librito. Bueno, aquí lo que hemos... Cuando se bloquearon carreteras por deslizamiento, esto es el mapa de riesgo de Lima, y tenemos cosas como que le siguen construyendo escaleras, en fin, ¿qué escalera sirve si esa casa se viene abajo y todo se derrumba? Bueno, se irán abajo con escalera y todo. Bueno, aquí está el sector vivienda, que no lo paso porque no es el tema, en otras ocasiones he hablado sobre esto. Esto es la zona de inundación severa en el Callao, rojo es adobe con quincha, en estas condiciones. ¿Qué pasa si va el tsunami? Esto es lo que pasó en San Antonio en el año 85, yo tomé esa foto. Esto es el puerto del Callao, y ahí están los barcos que podrían chocar, ahí están los contenedores que como en Chile se pueden salir. Si ocurre la evacuación, ojalá estén sobre pilotes. Este es el terminal del Callao. Bueno, felizmente estamos en la última vista y tengo 28 minutos hasta ahora. Quiero que piensen, no quiero malograrse el almuerzo, pero vayan pensando en eso. ¿Cuál sería el escenario de daño a los sistemas de transporte y sistemas eléctricos de Lima metropolitana de ocurrir un sismo de magnitud M omega entre 8 y 8,5? Y si va acompañado de tsunami.